Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda clase de la materia de Derecho del curso de formación profesional para guardavidas. Hoy vamos a ver un poco de Derecho Constitucional, que es la rama del derecho que se ocupa del estudio de la Constitución. ¿Sí? Hoy vamos a ver en la clase qué es una Constitución Nacional, cuáles son sus partes y un poco lo que es el principio de supremacía constitucional, que nos va a organizar de manera jerárquica todas las leyes que están adentro de un sistema jurídico. ¿Sí? Bien, la Constitución Nacional es la ley fundamental que tiene un país. ¿Sí? Es su ley más importante. Ahí se van a establecer los principios generales y las atribuciones que tiene cada uno de los órganos del Estado. ¿Sí? Tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Además, se van a establecer cuáles son los derechos fundamentales que tienen los habitantes de ese país, ¿sí? Y como es la ley fundamental, también va a ser la ley más importante de todo el sistema jurídico. Eso lo vamos a ver en un ratito cuando veamos el tema de la pirámide jurídica. Ahora nos vamos a detener un poco en explicar cómo está compuesta una Constitución Nacional, particularmente la nuestra, ¿sí? Nuestra Constitución tiene básicamente tres partes: el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. En el preámbulo van a estar establecidos los principios, ¿sí? Que tuvieron en su momento los constituyentes, es decir, las personas que sancionaron la Constitución, ¿sí? Esos principios y objetivos que tuvieron en mira para sancionarla, ¿sí? Después, en la parte dogmática, vamos a encontrar lo que son las declaraciones, derechos y garantías que se le reconocen a los habitantes de este país, ¿sí? Tanto los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos civiles, ¿sí? Todo eso va a estar en la parte dogmática. Y después tenemos por último la parte orgánica, que es la que se va a encargar de detallarnos de manera general cuáles son las atribuciones y las competencias de los tres poderes del Estado, ¿sí? Como les dije antes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En el ámbito de la nación, el poder legislativo es el Congreso Nacional, el poder ejecutivo es el presidente y el poder judicial la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Bien, explicado más o menos cómo se organiza nuestra Constitución y cuál es la estructura, al ser la norma fundamental y más importante del sistema, también establece cómo es la jerarquía de las demás normas que hay dentro de un ordenamiento jurídico. Básicamente, lo que vamos a decir, si bien en la clase se los voy a detallar bien por escrito, que dentro de esta pirámide, en donde las normas más importantes están arriba y las de menor jerarquía están por debajo, vamos a tener en la punta, ¿sí? En la cúspide, a la Constitución Nacional y a los tratados con jerarquía constitucional que establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Después vamos a tener en el siguiente escalón a los demás tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, pero tienen jerarquía superior a las leyes. Debajo de los tratados vamos a tener a las leyes nacionales, que son las leyes que dicta el Congreso de la Nación, ¿sí? Debajo vamos a tener a las leyes provinciales, que son las leyes que dictan las legislaturas provinciales, ¿sí? Y por último, las ordenanzas municipales, que son las normas que dictan los consejos deliberantes de cada municipio, ¿sí? Esta es la estructura básica en cuanto a la jerarquía de las normas de un sistema jurídico. Lo que me trae como consecuencia es que una norma de nivel inferior no puede contradecir o establecer algo distinto de lo que establece una de nivel superior, ¿sí? La norma de nivel superior
hace que las demás normas tengan que ajustarse y respetar su contenido y no poder contradecirlo. Porque si lo contradicen, habría una inconsistencia en el sistema y esa norma sería inconstitucional. Calculo que en algún momento habrán escuchado esa palabra. Cuando hablamos de una norma inconstitucional, lo que estamos diciendo es que hay en estos escalones de abajo alguna de estas normas, por ejemplo, una ley nacional, una ley que dicta el Congreso, que contradice algún artículo o alguna parte de la Constitución Nacional. ¿Sí? De esas cuestiones se encarga de resolverlo lo que se llama control de constitucionalidad, que no lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Está en el libro pero no lo vamos a ver. Lo único que quiero que sepan es una idea básica, que al haber algún conflicto así, los tribunales son los que lo resuelven, declarando inconstitucional o constitucional a la norma que está siendo objeto de crítica por la persona que se ve afectada. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Lo que nos interesa es que tengan en cuenta y sepan qué es la Constitución y cómo se organiza el sistema jurídico. Ya las próximas clases vamos a empezar a ver normativa también específica que se aplica al ejercicio de la profesión de guardavidas, y ahí ya vamos a ver cómo con situaciones de la realidad, ¿sí?, vamos a encontrarnos con normas que regulan las situaciones y establecen consecuencias jurídicas para lo que es el ejercicio de esta profesión. ¿Sí? Ya saben, cualquier consulta que tengan, nos comunicamos por la pizarra y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.